Gracias por avisar. El sistema nervioso periférico va a abarcar tanto los nervios craneales y los nervios espinales o nervios raquídeos. ¿Sí? Eso es el sistema nervioso periférico, que vamos a ver su embriología también en la siguiente clase. El sistema nervioso autónomo abarca lo que es el simpático y el parasimpático. Lo constituye las neuronas que van a inervar tanto el músculo liso autónomo, el músculo cardíaco y la parte glandular. ¿Sí? Y este sistema nervioso autónomo va a acompañar gran parte del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Cuándo empieza a formarse el sistema nervioso? Va a formarse en la tercera semana. ¿Cómo se empieza a formar? A través de la formación de la placa neural. Como vemos acá, esta imagen en celeste, este es un embrión, ¿sí? De 16 días aproximadamente, ya, de 16, 18 días, ¿sí? Esta es la placa neural, ¿ya? La placa neural en la línea media primitiva se va a formar. ¿Y cuál es la característica de la placa neural? Que sus bordes externos es una placa, pero sus bordes externos tienden a elevarse. Por eso estos bordes externos reciben el nombre de pliegues neurales. Esto externo es los pliegues neurales. Ya, esta parte externa, los pliegues neurales. Tenemos pues que estos pliegues van a terminar de elevarse y se van a fusionar, se van a juntar y van a poder formar el tubo neural, ¿no? Como vemos acá. ¿Sí? Vemos la placa neural, la parte central deprimida, es el surco neural. Para que se pueda desarrollar la placa neural debe haber un estímulo, una inducción, ¿sí? La estructura que va a inducir a la formación de la placa neural es la notocorda que está en el mesénquima, ¿no? Va a estimular el ectodermo adyacente. Como pueden ver, todo esto, los pliegues neurales se van a tratar de juntarse y se van a fusionar, como vemos acá, ¿ya? Y van a formar, una vez que se cierra, que va a formar el tubo neural. Y las estructuras que van a quedar lateral al tubo neural son las crestas neurales, sistema neurológico también, las crestas neurales, como vemos acá. También, acá en este esquema, ya se lo corté sagital, ¿sí? Podemos ver las crestas neurales y los pliegues que se están fusionando y tenemos que van a formar ya el tubo neural. ¿Sí? Una vez que ya empieza la fusión, más o menos va a ocurrir a nivel cervical y la fusión va a continuar tanto hacia la parte craneal como hacia la zona caudal. Entonces vamos a tener como resultado que van a quedar abiertos los neuroporos, los extremos, neuroporo anterior, neuroporo posterior. Un hecho muy importante para que continúe el desarrollo normal del tubo neural, es también importante que estos neuroporos se cierren. ¿Ya? Acá vemos, han quedado los neuroporos craneal y caudal. También se le llama neuroporo proximal y distal, ¿no? Son sinónimos. Entonces este neuroporo, el craneal, se va a cerrar en el día 25. Mientras que el neuroporo caudal se va a cerrar 2 días después. 27, en alguna bibliografía van a encontrar 28. 27, 28 son válidos, ¿sí? Entonces, siempre en lo que es la parte superior va a darse primero con respecto a la parte caudal. Acá, luego, una vez que ya se ha cerrado, los neuroporos craneal y distal, vamos a tener que el tubo neural, la parte proximal, va a formar
va a dar origen a 3 vesículas. Se van a formar las vesículas primarias cerebrales. ¿Qué va a formar? Prosencéfalo y el rombencéfalo. ¿No? La parte más distal, rombencéfalo y prosencéfalo. Entre ellos, en medio, el mesencéfalo. ¿Sí? Luego, más o menos ya quinta semana, esto ocurre en la cuarta semana, en la quinta semana, cada uno de las vesículas primarias extremas va a dividirse nuevamente en 2, ¿ya? El mesencéfalo no se divide, sigue siendo igual, ¿no? Acá con el mesencéfalo. Acá teníamos el prosencéfalo. ¿Qué va a originar el prosencéfalo? El telencéfalo, que va a dar origen a la corteza cerebral, a los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo. Igual, el rombencéfalo va a dar origen al bulbo raquídeo, que viene del mielencéfalo. ¿Ya? El rombencéfalo va a originar 2 estructuras, mielencéfalo y el metencéfalo. El metencéfalo va a originar el puente de Barovio o protuberancia y el cerebelo. Y el mielencéfalo va a originar lo que corresponde al bulbo raquídeo, ¿no? En lo que vemos acá. 28 días, ya en la quinta semana, el día 32, y podemos ver estas imágenes que corresponden a las estructuras que van a derivar de cada uno de ellos, ¿no? Tenemos pues que el mielencéfalo, bulbo raquídeo, lo que les había mencionado, metencéfalo, ¿sí? Que originan el cerebelo, el puente de Barovio, protuberancia. El mesencéfalo va a originar lo que corresponde al acueducto cerebral, que es parte de los ventrículos cerebrales, y también los colículos anteriores y posteriores que se relacionan con la parte visual y auditiva. Por otro lado, el telencéfalo, lo que les mencionaba, produce la corteza cerebral. Y además su parte central, el sistema ventricular, que corresponde a los ventrículos laterales, como vamos a ver más adelante. Y el diencéfalo, cerebro medio, produce la bolsa de Ratle, que va a originar la hipófisis, también el tálamo, hipotálamo, eso es lo que se va a producir. Y su sistema ventricular, que corresponde al tercer ventrículo, ¿no? Entonces, todo esto deriva de estas 3 vesículas, ¿no? El prosencéfalo, el rombencéfalo y el mesencéfalo, que no se divide, ¿no? En cuanto le estaba mencionando, el sistema nervioso central se va desarrollando, su parte interna va a estar ocupada por un sistema ventricular, ¿ya? Por un sistema ventricular. ¿Sí? Acá teníamos la imagen de 3 vesículas, hay un sistema interno, ¿ya? Ventricular. Acá ya cuando está en 5 vesículas, tenemos pues que los hemisferios van a tener un sistema ventricular interno que corresponde a los ventrículos laterales. ¿Ya? Acá esto corresponde a los ventrículos laterales. Conforme se van desarrollando, lo vemos acá. Cada hemisferio va a adoptar una forma alargada, y la parte interna, el sistema ventricular, recibe el nombre de ventrículos laterales cerebrales. En la parte central, en el cerebro medio, tenemos el tercer ventrículo. Como pueden ver, los ventrículos laterales y el tercer ventrículo se van a comunicar entre sí. ¿Cómo se llama la estructura que los comunica? El foramen o agujero interventricular o agujero de Monro. ¿De acuerdo? No olviden agujero de Monro. Entonces va a haber un izquierdo y un derecho y un izquierdo. El tercer ventrículo, de la parte central, se va a comunicar con esta estructura de la fosa posterior, que recibe el nombre de cuarto ventrículo. ¿Ya? El tercer ventrículo se va a comunicar con el cuarto ventrículo a través de esta estructura. El acueducto cerebral, sinónimo también acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico. ¿Sí? ¿Ya? Este es el acueducto de Silvio. Aprendanlo bien, porque esta es una estructura que con relativa frecuencia, en los casos de malformaciones, puede tener agenesia.
estrechez, ¿ya? Y va a originar el cierre de estas estructuras, que es la hidrocefalia. Al cerrarse se van a dilatar, ¿no? Acá, cada una de las estructuras que derivan, que ya la hemos visto, ¿sí? Los ventrículos que les mencionaba, el acueducto de Silvio, los ventrículos laterales, el agujero interventricular de Morro que une ventrículos ventrículos laterales y tercer ventrículo, ¿no? En cuanto al líquido cefalorraquídeo, va a ser secretado por unas estructuras, ¿ya?, que son los llamados plexos coroideos. ¿Dónde van a estar los plexos coroideos? Van a estar en los ventrículos, ¿ya?, del cerebro, ventrículos laterales, tercer ventrículo se pueden encontrar, sí, pero los principales van a ser los ventrículos laterales, los plexos coroideos, que se consideran ya o como derivados de la parte interna, ¿no?, de la capa ependimaria, ¿ya? Los plexos coroideos son los que van a producir el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuánto producen? ¿Ya? ¿Cuánto producen? Van a producir ya cerca del nacimiento hasta medio litro aproximadamente, ¿sí? Acá como el líquido cefalorraquídeo se va a distribuir a través de los ventrículos cerebrales. Acá tenemos un esquema donde se aprecia la parte interna del sistema ventricular, ¿no? Se ha extraído del cerebro, es un esquema. Esto es el ventrículo lateral, todo esto. Los hemisferios cerebrales tienen sus lóbulos, ¿no? El lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Entonces estos ventrículos laterales tienen proyecciones, ¿no? Proyecciones. Esta es la proyección o asta, también se le conoce. La asta frontal del ventrículo lateral, la asta temporal del ventrículo lateral, la asta occipital del ventrículo lateral, ¿no? Si el examen le viene para señalar, todo esto son los ventrículos laterales. Quieren ser más específicos, ya el asta frontal del ventrículo lateral, ¿de acuerdo? Igual en ambos lados. Tercer ventrículo, cuarto ventrículo, comunicación entre el tercer y cuarto, acueducto mesencefálico o acueducto cerebral de Silvio, ¿de acuerdo? La unión entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, los agujeros de Morro. Lo que estamos viendo, acá también podemos ver todo este sistema de drenaje del sistema ventricular, ¿no? Y todo se comunica hasta la médula, todo, no solo el cerebelo está completamente en la fosa posterior ocupado por líquido cefalorraquídeo, ¿sí? También, miren acá el cuarto ventrículo detrás de él, lo que corresponde a la protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿no? Y delante de él, lo que corresponde al cerebelo. Todo esto se comunica con la parte que se conoce con el nombre de espacio subaranoideo. Dentro de los espacios subaranoideos, acá están las vellosidades aracnoideas. Las vellosidades aracnoideas a veces pueden tener problemas y pueden tener algunas malformaciones y sobre todo van a producir cantidades excesivas de líquido cefalorraquídeo. Y estas vellosidades aracnoideas pueden, con sus malformaciones, pueden llevar a un problema de hidrocefalia, la hidrocefalia comunicante, ¿no?, que vamos a ver en la siguiente clase. Acá vemos, en cuanto al desarrollo de la médula espinal, se va a desarrollar a través de estas tres capas, ¿ya? La capa marginal, la capa del manto y la parte que corresponde a la capa neuroepitelial. Esta capa, la capa marginal, contiene fibras nerviosas que van a nacer de la capa del manto, ¿ya?, de acá. Estas contienen, ¿sí?, este tipo de fibras. Las características de los neuroblastos de las células son que tienen un núcleo redondo, grande, o un núcleo plasma a la coloración es pálido, y nucleolo de coloración oscura. Una característica es un núcleo grande, en este caso. Igual de la médula, tenemos acá que están
conformadas. Esta es la parte dorsal y esta es la parte ventral, ¿ya? O base, y este es el techo también, ¿no? Lo más próximo a la parte pendimaria, la capa del manto más externo, la capa marginal, ¿sí? Vamos a tener que la sustancia, la sustancia gris va a formar las astas, ¿sí? Y estas astas se caracterizan por las astas ventrales o las astas anteriores por ser estrictamente motoras, mientras que las astas posteriores o dorsales, ¿sí?, son estrictamente sensitivas. Se habla, la sustancia blanca, todo lo que lo rodea, se habla de una tercera asta, ¿no? La asta intermedia que vemos acá. Esta asta intermedia contiene neuronas de la división de la parte vegetativa, de la parte simpática, ¿ya? Y lo vamos a identificar a nivel de todas las áreas torácicas, ¿eh? De T1 hasta T12 y también en la región lumbar superior. ¿Ya? Aquí es donde se ubican estas hasta intermedia, que corresponde a áreas áreas vegetativas, ¿no? Neurovegetativas. Lo que mencionábamos acá, la placa del suelo, capa ventral, la placa del techo, capa del manto, capa marginal, ¿sí? Acá cada uno de estos ya va a recibir un nombre específico. La parte ventral o anterior se llaman placas basales y acá las placas alares, las que están dorsales, ¿no? Hay varios tipos de neuroblastos, ¿no? Hay varios tipos, hay los que son multipolares, tienen múltiples conexiones, y también los de conexión única, ¿no? Como los neuroblastos monopolares. Ya, esto lo va a profundizar más en lo que corresponde a su histología, ¿no? Igual acá hay un tipo de células que son las células de la cresta neural. Ya, en las células habíamos visto todo lo que es la cresta neural, lo que queda lateral, fuera del tubo neural, ¿no? Estas son las placas de la cresta neural, ¿no? Está relacionado más con lo que corresponde a los ganglios sensitivos, ¿sí? Acá podemos ver, hablábamos que la placa alar es la parte sensitiva, de donde van a ser la parte sensitiva de los nervios espinales, ¿no? El nervio espinal va a estar formado por dos raíces, la raíz posterior o sensitiva y la raíz anterior o motora. La raíz sensitiva dorsal va a salir de la placa alar, mientras que de la basal va a salir la raíz motora ventral. El conjunto ya va a formar el nervio espinal o nervio raquídeo. Acá se forma un ganglio, ¿ya? En la parte sensitiva hay un ganglio, una estación, ¿ya? Este ganglio, acá tienen que ir primero pasar todas las partes de la raíz sensitiva y también de la parte vegetativa del sistema autónomo. Lo que les mencionaba, otro dato también importante es cuál es el cambio de la posición de la médula espinal. Como pueden ver en el esquema de la izquierda, vemos un embrión, ya, un feto, perdón, de 3 meses de vida, ya, de 3 meses de vida. En azul es la médula espinal. En azul es la médula espinal. Tenemos pues que la médula espinal va a estar contenida en el canal vertebral, ¿no? Y como pueden ver, llega hasta hasta la punta del coxis prácticamente. O sea, toda la médula ocupa todo esto, todo el canal vertebral. La médula, como estamos viendo, tiene la salida para sus nervios raquídeos. Y al inicio sí coincide, ¿no? El nervio S1 coincide con el espacio intervertebral S1, S2. Pero posteriormente, ¿qué va a pasar? La médula sigue desarrollando, crece, pero no al mismo ritmo de la columna. De manera que la parte final de la médula, que es esto,
que se recibe el nombre de cono medular. Este es el cono medular, esta parte, así como un cono geométrico, es cono medular. En el cono medular, ahí es donde termina la médula espinal. Entonces, vamos a tener que la médula ya no llega hasta la parte final del canal vertebral. Entonces, va a haber una diferencia entre el inicio, que acá como va quedando más arriba cada vez la médula, entonces los nervios raquídeos, su salida ya no va a coincidir, ¿no? Y van a tener una disposición oblicua. Tenemos pues que en el quinto mes, el cono medular, la médula termina a nivel de S1. Y en el nacimiento va a estar a nivel de L3. Y en el adulto puede subir inclusive hasta L2. Esto sirve como conocimiento para hacer procedimientos en la columna. Hay situaciones clínicas en las que necesitamos saber las características del líquido cefalorraquídeo, entonces está indicado hacer una punción lumbar. ¿Cuál es el sitio donde se realiza la punción lumbar? Tiene que ser por debajo del cono medular. Si estamos frente a un niño recién nacido, ya tenemos que hacer el procedimiento por debajo de L3. Lo indicado es hacer en L4, L5. ¿Ya? Esta es la importancia. El filón terminal, las son las estructuras por debajo y su conjunto, como dicen acá, las raíces dorsales y ventrales del nervio raquídeo por debajo del cono van a formar la cauda equina o cola de caballo, ¿sí? Algunas alteraciones, tenemos la holoprosencefalia. ¿Qué es la holoprosencefalia? Es la ausencia, la falta de la división de los hemisferios cerebrales. No hay línea media. Y también va a haber pérdida de otras estructuras de la línea media, tanto partes blandas como óseas, ¿no? Miren, ¿no? Debe haber en un desarrollo normal, que es un cerebro, la corteza, no hay la línea media. Entonces, por lo tanto, hay un ventrículo único, un solo ventrículo que se comunica, ¿no? Acá es una foto de una ecografía de un feto intraútero, a término ya, en la que se ve el ventrículo único. ¿No? Este es el signo de Boomerang. ¿Ya? Este es el signo de Boomerang. Además, la holoprosencefalia se caracteriza por tener un ojo único, una sola apertura ocular, donde se ven dos ojos pequeñitos y muy cerca, ¿no? A veces tienen una probóscide acá en la frente y suelen ir asociados a problemas de maxilar, sobre todo ausencia del maxilar superior o labio leporino también, ¿no? Labio y paladar hendido. Otra estructura es el que también va a haber, como se considera como malformación del sistema nervioso central, es el encéfalo-cele. Cele es protrusión, salida. Encéfalo, o sea, la protrusión, la salida de la masa encefálica. Entonces, la masa encefálica está cubierta, como hemos visto al inicio, completamente cubierta por la estructura ósea, la bóveda craneana, por la parte ósea. Entonces, para que se produzca este encefalocele, es importante como lesión primaria una deficiencia, una solución de continuidad, una abertura, una falta de cierre de la parte ósea de la bóveda craneana. Lo más frecuente, ¿cuál es? El occipital. También puede haber frontal, ¿no? Pero el más frecuente es el posterior occipital, como vemos acá. Miren, esta es la parte ósea y acá hay una solución de continuidad. Hay una solución que se ve acá también. ¿Sí? Entonces, hasta a través de esta solución de continuidad va a protruir la masa. Cuanto más grande, el defecto va a ser mayor. Mínimo va a ser también de menor magnitud, ¿no? También al encefalocele se le conoce con el nombre de cráneo bífido, ¿ya? Porque ahí no se formó completamente la parte ósea, ¿no? Entonces, si sale las meninges, meningocele. O sea, además de las meninges, sale el encéfalo, meningoencefalocele. Si además de esto sale el sistema ventricular, meningohidroencefalocele. ¿De acuerdo? Imágenes que vemos acá. Un encefalocele anterior o frontal, que es el menos frecuente. Un encefalocele posterior occipital, que es el más frecuente, y acá también tiene recién nacido, tiene un problema de
ónfaloceles, salida de las estructuras viscerales superiores del abdomen. Sale el hígado, el estómago. Otra anomalía es la exencefalia o encefalia, en la que hay un cráneo ausente, ausencia acránea, ausencia de la bóveda craneana, y esto conlleva también a una masa encefálica rudimentaria. Acá también, además de esto, vemos acá una cranioraquisquisis, ya una cranioraquisquisis. En la raquisquisis hay exposición de la médula espinal, ¿ya? Igual acá, la imagen es una resonancia. La resonancia se considera actualmente ya sin contraste. La resonancia se puede hacer en el embarazo, ¿no? Actualmente por técnica, que es un método seguro. Todas las imágenes que están contraindicadas en el embarazo son las que emiten radiaciones ionizantes. Ejemplo, las radiografías comunes, las mamografías, las tomografías. Esos están completamente contraindicados en la gestación, ¿ya? Totalmente contraindicados las que emiten radiaciones ionizantes. La resonancia magnética tiene otro principio físico, ¿ya? El magnetismo, y se considera sin contraste como seguro en el embarazo, ¿no? Para poner contraste hay que evaluar bien riesgo-beneficio. Acá miren, un brazo gemelar, una ecografía 4D, ¿sí? Donde el gemelo de la izquierda sí se ve su cráneo formado, acá no, hay cráneo. La masa encefálica después se va a volver rudimentaria, ¿no? Otra patología es las anomalías de la fosa posterior. La fosa posterior, esto es lo que corresponde a lo que está detrás del cerebelo, detrás del cerebelo y de la protuberancia. También se le considera como la cisterna magna, ¿ya? Entonces, si debe medir hasta 10 milímetros. Si pasa de 10 milímetros, ya hablamos de una mega cisterna. También puede tener un quiste. Esta imagen como un 8 es el cerebelo, ¿ya? Este es el cerebelo. Así se ve, esta es una ecografía de una gestante del tercer trimestre, ¿no? También hay un síndrome que es relativamente conocido, apréndanlo bien, puede venir en el examen. Es el síndrome de Dandy-Welker. Ya tiene 4 componentes de este síndrome de Dandy-Welker. Principalmente la característica principal es la ausencia de la parte central del cerebelo, que se conoce con el nombre de vermis. Ausencia del vermis cerebeloso. Miren, acá son los hemisferios cerebelosos, ¿sí? ¿Ya? El derecho, el hemisferio cerebroso izquierdo, y acá hay esta estructura que une ambos hemisferios, que es el vermis ousam. Acá también se ve el vermis, miren. ¿Ya? Esta es esta estructura, cada uno, este es el cerebelo. Hemisferio cerebeloso derecho, hemisferio cerebeloso izquierdo. Y la estructura que lo une es el vermis. ¿Qué pasa en el síndrome de Dandy-Welker? No se forma esto. Ahí miren, solamente hay hemisferios, hay ausencia del vermis cerebeloso. ¿Qué más hay? Presencia de un quiste, ¿sí? Que se ve ahí. ¿Qué más hay? Una megacisterna. La fosa posterior más de 1 centímetro. Si esto ocurre, va a llevar a una hidrocefalia. Hidrocefalia por ventrículo megal. Esos son los 4 componentes del síndrome de Dandy-Welker, ¿ya? Lo que predomina, el más resaltante, es la ausencia del vermis cerebeloso, ¿sí? La hidrocefalia, lo que estamos viendo ahí, es un niño con macrocefalia. Macrocefalia es el desarrollo exagerado por encima del percentil 90 del cráneo, de la parte ósea, es el macrocefalia. Hidrocefalia viene a ser la dilatación anormal de los ventrículos cerebrales. Ese es hidrocefalia. Ya hay tipos de hidrocefalia, la comunicante y la no comunicante, o obstructiva también se le conoce, ¿no? Tenemos en la siguiente clase que habla esto sobre hidrocefalias, ¿sí? Miren cómo en la dilatación del ventrículo lateral, son los hemisferios cerebrales, produjo toda una atrofia de la corteza cerebral por compresión, y cuando se origina en un origen temprano, a edad gestacionales tempranas, la corteza por compresión no se va a desarrollar,
Acá todo esto es el líquido cefalorraquídeo. Todos los ventrículos cerebrales ocuparon prácticamente toda la bóveda craneana y la corteza cerebral no desarrolla, ¿no? No desarrolla. Acá también toman ecografías, el perfil, pero miren todo el sistema. Acá está, este es los plexos coroideos. Como he dicho, los plexos coroideos son las estructuras ventriculares que van a producir el líquido cefalorraquídeo, ¿no? El tamaño de la cara con respecto al cráneo, ¿no? Una cara más grandecita hay distorsión, ¿no? No corresponde a la microcefalia. Acá también, cuando hay microcefalia, da como consecuencia una falta del desarrollo, cerebral, ¿no? Recuerden que el cerebro va a continuar su desarrollo después del nacimiento, hasta 2 años después, ¿no? El primer año va a completar su 80% y el último año hasta un 20% más, ¿no? Entonces, si hay una craneosinostosis, hay una microcefalia, no va a dejar desarrollar la parte del encéfalo. En cuanto a los defectos del cierre del tubo neural, ¿no? Creo que por acá lo puse. Ahí ya está. Ya. ¿Qué son los? Hay situaciones en que el tubo neural no se cierra completamente. No se cierra, ¿no? Entonces son los DTN, defectos del cierre del tubo neural. ¿Ya? La mayor parte de estos defectos van a ocurrir tercera y cuarta semana, no olviden, ¿ya? Porque allí es donde se inicia el cierre, ¿no? Recuerdan el esquema, ¿sí? Entonces, día 25, estamos en la cuarta semana, día 27, 28, cuarta semana. Entonces, los defectos del tubo neural se van a dar en estas etapas gestacionales, tercera y cuarta semana, ¿no? Pueden afectar meninges, vértebras, músculos y piel. La más conocida de los DTN, la espina bífida. ¿En qué consiste? La separación de los arcos vertebrales, ¿sí? Y puede o no afectar al tejido neural, ¿ya? Entonces, la espina bífida, falta de fusión de los arcos vertebrales. Miren acá el arco vertebral, ¿sí? Acá en este esquema, este es el arco vertebral, no terminó de fusionarse esta parte ósea. Entonces, el canal vertebral va a quedar incompleto, no va a proteger completamente a su contenido, que es la médula, ¿no? Entonces, dependiendo si esta afectación de la falta del cierre de los arcos vertebrales es aislado, puede ser a nivel de S1, S2, de manera aislada. Generalmente, como son pequeños, no va a haber protrusión, no va a haber salida del contenido de la médula. Nos va a llevar a una espina bífida oculta, que es esta, ¿ya? Si bien es cierto, no se termina de fusionar la parte ósea, pero como es pequeño, no sale ni la médula ni las meninges, ¿sí? Y pasa inadvertido. Se caracteriza por tener un mechón de pelos a ese nivel. Ya lo vamos a ver en el siguiente esquema. Este DTN corresponde, miren, igual no hay fusión y ha salido el tejido que corresponde a las meninges. Protección y la médula está en su sitio, meningocele. Si además de las meninges salió la médula, mielo, prefijo médula, mielo, meningocele. En todos ellos, la médula del tubo sí se cerró, ¿no? Sí se ha fusionado, perdón. Sí se ha fusionado. Se ha formado normal primariamente el tejido de la médula espinal, pero en la raquisquisis no, como pueden ver, ¿no? Hay una alteración, no se fusionaron, ¿sí? Y hay una alteración primaria en el tejido neural. Además de la falta de fusión, que es mucho mayor en los arcos vertebrales, ¿ya? En los arcos vertebrales falta la fusión. Entonces vamos a tener acá tejido expuesto y también se va a exponer, va a estar todo el dorso que corresponde, va a estar expuesto, abierto, y también va a haber daño neuronal, ¿no? Daño neuronal porque este tejido medular no se formó adecuadamente. Lo mismo, miren acá la acránea,
y raquisquisis. ¿Ya? La raquisquisis. Anencefalia cránea, espina bífida ocúltica, lo que les decía, ya, lo que les mencionaba a nivel de S1, S2 de manera aislada, entonces espina bífida ocúltica. La mayoría asintomática, no requiere tratamiento, ¿no? Se caracteriza externamente por la aparición ahí en esa zona de un mechón. ¿Ya? Esta es una espina bífida quística, quística que refiere a cuando protruye, sale, ¿no? Hay contenido del canal medular que protruye, ¿no? Puede ser las meninges, meningocele, puede ser meninges y médula o mielo meningocele, ¿no? Esto requiere tratamiento quirúrgico y dependiendo de la lesión, el tiempo que se da, lo ideal es hacer intraútero, ¿no? Nuestro país afortunadamente ha empezado a hacer tratar recién, pero en otros países sí lo hacen intraútero todo, ¿no? Y una vez que sale, si no se le da tratamiento adecuado, puede sufrir laceraciones, ¿no? Escoriaciones, laceraciones, y como ahí está la médula, va a haber lesión, este niño ya no va a caminar, va a tener problemas de esfínteres, ¿no? Porque todo viene ahí de la médula. Como conclusión, pues podemos decir que la mayoría de malformaciones congénitas del sistema nervioso se van a deber a un cierre incompleto del tubo neural. Ya la cránea, la anencefalia están relacionados con alteraciones en el cierre del neuroporo anterior, el craneal o anterior. Y las del tubo, las alteraciones como la raquisquisis, las espinas bífidas, están relacionadas con alteraciones en el cierre del neuroporo posterior, ¿no? Y igual con el encéfalo del cráneo bífido que vimos, ¿no? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Si no hay una pregunta, entonces nos vamos a quedar ahí. No olviden entonces que nuestro horario, nuevo horario ya queda, ya no va a ser 9:10, sino a las 4 de la tarde los sábados. ¿Ya? Ok, jóvenes. Que tengan buenos días, cuídense. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, doctor. Chao, hasta luego. ¿Cómo asistencia, doctor? Buenos días.